Transición del esclavismo al feudalismo tras la caída del Imperio Romano. Para entrar en contexto debemos conocer lo que pasó con el Imperio Romano. En el siglo III empezó la crisis que daría fin al imperio, donde para empezar desatamos las fuerzas que le habían permitido al Imperio Romano ejercer un control efectivo sobre Occidente. Historiadores modernos mencionan factores que incluyen la efectividad y el tamaño del ejército, la salud y el tamaño de la población romana, la fuerza de la economía, la capacidad y competencia de los emperadores, las luchas internas por el poder, los cambios religiosos del periodo y la eficiencia de la administración civil, el aumento de la presión de los bárbaros, externos a la cultura romana, contribuyó en gran medida al colapso. En el año 117, cuando el imperio alcanzó su mayor extensión territorial y el ascenso de Diocleciano en el 284, las pérdidas territoriales irreversibles, no obstante, comenzaron en el 386 con una invasión en gran escala de godos y otros pueblos. En 395, tras imponerse en dos guerras civiles destructivas, Teodosio I falleció, dejando un ejército colapsado y al imperio con numerosos territorios donde no ejercía el control, dividido entre sus dos hijos incapaces, todo esto dando la desaparición por completo del Imperio Romano en el siglo V. Las causas por su desaparición fueron las siguientes. Rápida expansión del imperio. El rápido crecimiento de las tierras conquistadas por el imperio condujo a una necesidad de defender las fronteras y los nuevos territorios de Roma. Los pueblos conquistados, al que muchos romanos se referían como los bárbaros, mostraban un marcado odio hacia sus conquistadores. Guerras constantes y alto gasto militar. El ejército romano se volvió cada vez más numeroso y la demanda de los soldados era imparable. Economía decadente y alta inflación. El gobierno romano se encontraba constantemente amenazado por la bancarrota, en parte debido al alto costo que demandaba el imperio, y en parte también a su economía estancada, los elevados impuestos y una inflación que condujo al final inevitable del imperio romano. Desempleo de la clase trabajadora. La mano de obra esclava y barata fue otra de las grandes causas que provocaron la caída del Imperio Romano. Los plebeyos de Roma, al no poder competir contra los esclavos, quedaron desempleados y pasaron a depender de las dádivas del Estado. Formación de los esclavos. Existían dos métodos para sacar partido de la fuerza del trabajo del esclavo. El primero consistía en mantener al hombre como si fuera un animal doméstico y hacer con él lo que se hacía con éste, es decir, utilizar arbitrariamente su trabajo. El otro método consistía en que el esclavo también podía establecerse por su propia cuenta. En este caso, el amo se veía desprendido de la carga de su manutención, apropiándose bajo distintas formas de una parte de su tiempo y de los productos de su trabajo. De esta manera el esclavo ejercía su profesión para el público, se alimentaba y se vestía con sus ganancias, entregando el resto bajo diversas formas de convenio con el amo, que no eran muy justas. Los grandes propietarios dividían sus amplios espacios en amplitud de pequeñas granjas, cuyos ocupantes debían pagar una renta por su disfrute. La evolución de estos esclavos, que luego en la Edad Media se convertirían en siervos como forma de explotación básica, confirmando así la presencia aún de esclavos durante la Edad Media en la forma que conocemos desde la antigüedad, pero dejando en claro que la industria del esclavismo fue profunda y lentamente transformada por las estructuras económicas, transformándose debido a la nueva forma de explotación y los nuevos modos de producción. Transición del esclavismo al feudalismo. Tras la caída y desaparición del Imperio Romano en el siglo V, donde desaparece el ejército imperial y la moneda romana, con esto los pueblos germanos tomarían el control de Europa. Aquí se crearían diferentes reinos germánicos a su alrededor, donde en España se fundó el reino visigodo, en Galicia se funda la monarquía de los suevos, en Italia los ostrogodos, en Galia los francos y borgoñeses, que después sería la Borgoña, en Gran Bretaña los anglosajones. Estos fueron reinos independientes que con el paso del tiempo adoptarían el cristianismo como religión e irán cambiando sus tradiciones. La diferencia más grande que tenía con el antiguo imperio romano es que carecía de un ejército grande y organizado que estuviera bajo las órdenes del Estado. En vez de esto contaban con ejércitos que estarán al servicio de alguno de los más poderosos. Esto provocó que algunas partes queden desprotegidas, donde los más perjudicados serían los campesinos libres, ya que sufrían las invasiones y saqueos de vikingos, húngaros y eslavos. Tras esto, muchos campesinos llegarían con un acuerdo con los jefes locales, que contaban con sus ejércitos que le darían protección a cambio de que se dieran parte de sus tierras y le paguen con parte de sus cosechas.
Todas las tierras en las que había estos acuerdos se llamaron feudos, donde el jefe sería el señor feudal y el campesino el siervo. El señor feudal llegaría a tener tanto poder que en sus tierras tendría más poder que el rey. Esto ocurre en los siglos IX y X dentro de las fronteras del Imperio carolingio y se extendería durante toda Europa.